pronto hoy en Colombia, hoy, que parecería favorecer a los extremos, a la polarización, al populismo. Pero he tomado la decisión de que dar la pelea por la sensatez, por la experiencia, por las políticas prudentes, moderadas, efectivas, por la seriedad, dar esa pelea vale la pena. Y estoy decidido a dar esa pelea. O sea, si el país dice, no, yo lo que quiero es estos charlatanes y los cuenteros y los embaucadores y los culebreros y la gente que, si esto se volvió la competencia de el que más habla, el que más grita, bueno, ya es una decisión del país. Pero hay que dar la pelea por tener un presidente que sea un presidente serio, un presidente experto y un presidente con capacidad probada. Y que no le tenga miedo a tomar decisiones difíciles y que no tenga así la verdad. No tenga miedo a decir la verdad, que no tenga miedo a decir las cosas como son. Salgo a veces con mis hijas, pues que son muy jóvenes y no están tan expuestas a esto y claro, el madrazo de rigor que en las calles te gritan y que es que no sé qué, y que usted esto y que usted lo otro. Yo veo en el caso de ellas que se asustan, pero les digo, no, tranquilas, estos son gajes del oficio, es la política y en la política es así. Son críticas cuando tienen que ser críticas. Papá, ¿cómo fuiste a subir ese post? Bájalo ya mismo, ridículo, te ves horrible, baja eso, es demasiado, no sé qué. Están todo el día opinando y es una fuente de amor incondicional, pero también son la contraloría. Mi mamá se enfermó de una enfermedad neurológica, de esas degenerativas, que te vas deteriorando, y eso me tocó la época en la que yo estaba ministro de Hacienda. Entonces, de las tristezas de mi vida es que siendo ministro de Hacienda, no le pude dedicar todo el tiempo que hubiera querido a los últimos años de vida de mi mamá, que hace parte del ADN de uno, y que la familia es muy importante. En la época del gobierno, que fueron muchos años, que yo estuve 7 años seguidos de ministro, y fueron 7 años, por ejemplo, de la hija mayor, pues fue prácticamente su colegio, ¿no? Entonces, después con la menor, yo ya no estaba pues yo ya no estaba en el gobierno, entonces dije, voy a compensar, y con la menor, entonces eso sí, le iba a los partidos, a los conciertos, mejor amigo de sus amigos del colegio, bueno, unas por otras, pero bueno, yo creo que en el fondo, pienso la pregunta tuya sobre mi papá, no era tanto el tiempo, porque él no estaba la mayor parte del tiempo, pero el tiempo que estaba, un tiempo de calidad. Esto es La Lupa, un espacio en donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera para volver a lo real, lo humano, lo imperfecto y lo que nos une de verdad. Este episodio llega a ustedes de la mano de Celia, la plataforma número 1 de salud mental y bienestar en Latinoamérica. Un espacio que, como nosotros, cree la importancia de mirar con lupa lo que sentimos, como una forma de entendernos a nosotros mismos y a los demás. Mauricio Cárdenas, bienvenido a La Lupa, gracias por estar hoy acá. Gracias a ti, Laura, me siento muy honrado con tu invitación y feliz de estar en tu programa. Bueno, debo decir que me impresionó lo alto que eres. Pues sí, mucha gente me ve en la calle y me dice, me lo imaginaba más bajito y más gordito. Sí, ¿qué será? Es despistador. Yo creo que es que las cámaras pues no dejan ver la altura y por otro lado las cámaras también engordan. Entonces todo el mundo dice, ay no, usted es altísimo, no es tan gordo. Digo, bueno, yo me siento gordo, pero bueno. ¿Cómo va el cansancio por estos días? Sabes que no se siente porque esto lo llena a uno de una adrenalina y lo energiza y no sientes nada y yo siento, pues algún día va a salir ese cansancio. Pero por ahora es como tan motivante, tan estimulante que es tal vez el oficio más agradable que he hecho en toda mi vida. ¿En serio? Sí, yo nunca había estado tan feliz. Estoy feliz, es que es lleno de... Estás estimulado todo el tiempo, conociendo gente interesante, dialogando. Así sea estar en la calle volanteando, recogiendo firmas, estás entusiasmado. Estás todo el tiempo como energizado. Y no te has dejado contaminar como por lo malo que tiene la política también, ¿no? Por las críticas, por las polémicas, por el juego sucio que a veces hay. Sí, pues mira, yo creo que también uno con el tiempo y la experiencia de gobierno se le va endureciendo la piel. Entonces tú ya que digamos que aprendes a manejar la crítica, los ataques. Salgo a veces con mis hijas, pues que son muy jóvenes y no están tan expuestas a esto y claro, el madrazo de rigor que en las calles te gritan y que es que no sé qué, y que usted esto y que usted lo otro. Yo veo en el caso de ellas que se asustan, pero les digo, no, tranquilas, estos son gajes del oficio, es la política y en la política es así, pero la inmensa mayoría de la gente amable, cálida, entusiasta, animándote, eso es rico. Puede que sea gente que al final del día no necesariamente va a votar por ti, ¿no? Pero en todo caso se encargan de darle a uno ánimo.
para este ejercicio de la política y para los distintos cargos que has tenido a lo largo de la vida se requiere como una alta dosis de inteligencia emocional, sin duda. ¿De dónde crees que viene esa manera de ser o si ha sido más bien construida y trabajada a lo largo del tiempo? Pues yo creo que tuve un gran maestro que para mí es inalcanzable en su nivel de inteligencia emocional, que fue mi padre, Mm, Jorge Cárdenas Gutiérrez. ujú, Un hombre sereno, tranquilo, buen amigo, sabía escuchar muy bien. Esas personas que todo el mundo buscaba para contarle sus problemas, sus cosas. Una cosa increíble, pura empatía, pura inteligencia emocional. mm, Nunca alcanzaré ese nivel, porque el hombre querido por todo el mundo, el hombre que se ganaba el corazón de todos sus colaboradores, trabajó muchos años en la Federación de Cafeteros sí. y todo el mundo en la federación lo quería. 40 años después de haber salido de la federación, o di tú 30 años después o 20 años después, lo seguían llamando todos los funcionarios a contarle sus cosas, que me va a separar, que quiero comprar un apartamento, que qué opina de hacer tal negocio. Increíble, puro don de gente, es pura inteligencia emocional. Entonces yo creo que lo que tengo yo, que es poco en Ujú, comparación con lo de mi padre, ujú. viene de ahí indiscutiblemente. Hay personas que sin duda lo marcan a uno de por vida. No necesariamente tienen que ser los papás, pero hermanos, primos, grandes amigos, no sé. Pero sé que en tu caso tu papá sí fue esa Sí. persona que te marcó no solo un poco la carrera y la ambición, sino el ser, ¿no? El ser y un sentido como de ecuanimidad, de tranquilidad, un liderazgo sereno, no el liderazgo de, Mm. digamos, la descalificación, la charlatanería, el populismo, las cosas así como altisonantes, no, sereno, sereno, tranquilo, pero lograba siempre sus cosas, convencer, sacar adelante sus iniciativas. Yo creo que para mí esa fue una gran escuela. ¿Cómo fue esa crianza? Porque de todas maneras un hombre muy ocupado es Sí, siempre muy importante. ¿Cómo fue esa crianza? ¿Cómo fue pues Mauricio en... mira, yo creo que eso me lleva a mi mamá, porque mi mamá, mis papás antioqueños los dos, Ujú, llegaron a vivir a Bogotá en los años 60. Yo nací tan pronto llegaron ellos a Bogotá, pero en un ambiente muy antioqueño, porque sí. la familia, los amigos de ellos en Bogotá eran antioqueños, plan de finca los fines de semana. La que manejaba la familia era mi mamá. Mm, Porque como tú dices, mi papá muy ocupado. Mi papá, yo me acuerdo, yo me levantaba a las 6 de la mañana para irme para el colegio y ya mi papá estaba trabajando ahí en un escritorio mm, desde muy temprano. Y nos acostábamos y mi papá todavía no había llegado. O sea, un trabajador incansable. ujú, Y esa fue toda su vida. mm, Entonces, el día a día de la casa, mi mamá. mm, La del orden, la de las tareas. La mujer antioqueña que mantiene muy unida, mm. muy ¿A quién cohesionada. eras más cercano? Como íntimamente, como de corazón. Pues mira, yo era muy cercano a mi mamá. Ujú, eh, por bobadas de la vida, pero te dan una idea. Yo me acuerdo en la época del colegio, yo de 12, 15, 13, 12 años, la acompañaba a hacer mercado. ajá, Mi mamá me decía, bueno, ven, acompáñame al mercado. Y yo llevaba el carro y la acompañaba a cosas. Ya después, yo ya de profesional, iba muchas veces a almorzar con ella, mucho, porque la casa quedaba cerca donde yo trabajaba. Entonces, mucha cercanía y siento que mucha afinidad en su forma de pensar. Mi mamá muy muy práctico. práctica, muy aterrizada, muy antioqueña, esas toderas que le alcanzaba el tiempo para todo, el trabajo, obra social, decidió hacer carrera universitaria cuando nosotros ya estábamos grandes, le rendía el tiempo para todo. La eficiencia, creo que es como algo que le da a ella, un sentido como de que todo, que había que hacer muchas cosas. Ujú, Em, por cierto, mi mamá se enfermó de una enfermedad neurológica de esas degenerativas que te vas deteriorando y eso me tocó la época en la que yo estaba ministro de Hacienda. mm. Entonces, de las tristezas de mi vida es que siendo ministro de Hacienda no le pude dedicar todo el tiempo que hubiera querido a los últimos años de vida de mi mamá, porque ya yo no podía ir a almorzar, ni tenía por las noches tiempo, la veía los domingos. Me dolió no haber estado más tiempo con ella en esa recta final, haberla acompañado un poco más. ¿Y le pudiste decir que te Sí, arrepentías? sí, claro, al final, pues sí, se lo puede decir. Y sobre todo le pude decir, porque yo sé que mi mamá seguramente su gran preocupación era morirse y dejar a mi papá. Entonces le dije, mira, mami, no te afanes, ándate tranquila, ella ya estaba muy mal, ya su vida no era, Mm, no la podía disfrutar. No te preocupes, vamos a cuidar a mi papá, tranquila, mi papá queda en buenas manos. Y mi papá vivió, pues murió este año, mi papá vivió 7 años más que mi mamá y bueno, vivió bien, vivió tranquilo, vivió feliz, muy acompañado de nosotros, sus hijos, sus nietos, el ¿Y día la que se murió. viudez, Por cómo cierto, le pegó? ¿sabes qué? La inteligencia emocional, Ah, otra vez.
mi papá, los años que estuvo enferma mi mamá, se le dedicó a ella. Ujú. Su vida fue cuidar a mi mamá. Qué hermosura. Y nosotros dijimos, se muere mi mamá y ¿cómo va a ser esa viudez? Claro, la cotidianidad. No, mi papá dijo, para adelante, y él se volvió mamá y papá, el que organizaba las reuniones familiares, los almuerzos de los domingos, planeando todo, tranquilo, contento, sereno, no, siguió su vida, inteligencia, siguió su vida disfrutando, se dedicó a todas sus actividades, tenía mucha actividad filantrópica, de museos, de universidades, se le metía a todo proyecto social importante de Colombia, ahí estaba él, y eso le llenaba su vida, y sus amigos que lo visitaban, y vivió feliz. Qué belleza. Para una persona como tú, Mauricio, que sus padres fueron tan importantes, tan relevantes a lo largo de la vida y de lo que has logrado, ¿cómo se aprende a vivir ya con la ausencia de ambos? O sea, es un tema que, digamos, has ido aceptando con el tiempo o todavía te pesa y estás un poco en ese proceso de duelo. Pues mira, hace mucha falta, mucha. eh, yo siento a veces como el impulso de llamarlos. Ay, Sí, como, oiga, me pasó algo muy bueno o me pasó algo malo. Como que lo primero que pienso es llamarlos a contarles. sí. Ay, no, ya no están. Ese es el momento como de más difícil, más duro. Em, Creo que también la vida tiene sus ciclos, entonces, pues el foco puesto en nuestras tres hijas, ¿no? Ujú. Porque ya terminan universidad, dos de las tres ya terminaron, están empezando a trabajar, pues necesitan también de los papás acompañamiento. Entonces como que empieza uno a evolucionar ya más en esa función de decir, pues, Mm. dedicarles tiempo, ser un buen padre, sí, transmitir un poco lo que recibí yo de mis padres, Exacto, transmitirlo a las sí. hijas. Es que eso te iba a preguntar, porque yo pienso que, digamos, el concepto de familia no es que se herede, pero sí se aprende un poco. Y uno sí replica un poco lo que ve en la casa. Y bueno, tú tienes una familia un matrimonio muy sólido, tres hijas a quienes adoras. ¿Siempre para ti fue una prioridad formar esa familia? O sea, ¿era algo que tú sí te soñabas desde siempre? Sí, tal vez nunca verbalizado y explícito, pero sí llevado por dentro y como que hace parte del ADN de uno, y que la familia es muy importante. Y voy a hablar también de mis hermanos, Mm. porque fíjate que las reuniones de los domingos con mi papá o cuando mi mamá vivía con mi papá y mi mamá, también eran con mis hermanos, con mis sobrinos. Entonces, bueno, decidimos que teníamos que seguir con esa tradición y todos los domingos nos encontramos. Y una de mis hijas, el día del entierro, mi papá dijo algo muy sabio, dijo, todos ustedes dependían mucho de los consejos, la sabiduría, las opiniones de nuestro abuelo. Él ya no está. Si entre los cuatro hermanos se complementan, se dan opiniones, se dan puntos de vista, se dan apoyo, estoy seguro que entre los cuatro hermanos reproducen lo que ¿Qué era lo diría? que les da, lo que les da el abuelo. Porque claro, todos sintetizamos un poco lo que nos Qué enseñaba belleza. mi abuelo, mi papá. ¿Cómo es esto de tener tres mujeres? Yo tengo dos hijas y a Sí, veces digo, pucha, me lanzo a la tercera, seguro es niña. sí, Mi sí, sí, marido sí. dice, no, tres mujeres. ¿Y de qué edad son las tuyas? No, son chiquitas, tres y Sí, dos. 3 y 2. Bueno, las nuestras tienen ya 25, 23 y 20. Em, Mira, pues no puedo comparar con nada porque no tengo punto de referencia. Las hijas son una maravilla, o sea, las hijas, te mostraría el chat de una de ellas hoy, alguna cosa positiva ocurrió, una Sí. noticia de algo. Entonces, una de mis hijas, papá, estoy súper orgullosa de ti, corazón. No, Tú recibes eso y y ya, ya, con eso se paga todo. esa es una carga de energía total. Pero también hay que decir, y esto es bueno, Mm, son críticas cuando tienen que ser críticas. mm. Papá, ¿cómo fuiste a subir ese post? Bájalo ya mismo, ridículo, te ves horrible, baja eso, es demasiado, no sé qué. Están todo el día opinando y es una fuente de amor incondicional, pero también son la contraloría, ¿no? Y también seguro ha habido muchos sacrificios, ¿o no? Mucho tiempo, mucha presencia que de pronto por esa carrera, por esta vida que has tenido, te ha tocado hacer, ¿no? Sí, sí, sobre todo en la época del gobierno, que fueron muchos años, que yo estuve 7 años seguidos de ministro, y fueron 7 años, por ejemplo, de la hija mayor, pues fue prácticamente su colegio, ¿no? Entonces, después con la menor, yo ya no estaba pues yo ya no estaba en el gobierno, entonces
dije voy a compensar y con la menor entonces eso sí, le iba a los partidos, a los conciertos, mejor amigo de sus amigos del colegio, bueno, unas por otras, pero bueno, yo creo que en el fondo pienso la pregunta tuya sobre mi papá, no era tanto el tiempo, Ujú. porque él no estaba la mayor parte del Sí, tiempo, pero el café. tiempo que estaba, un tiempo de calidad. Es que eso es muy importante. O sea, el tiempo que eran los fines de semana, la finca, los domingos, calidad. Se exprime. Sí, dedicado a Sí. estar con sus hijos, dedicado, yo desde chiquito dedicado a jugar o después a hablar, después a... Mira, mi papá se murió a 94 años. Mm, Íbamos, el día que se murió en la finca, aquí en las afueras de mm. Bogotá. Ese día lo recogí yo para llevarlo a la finca. A veces nos rotábamos entre los hermanos. Y esa hora de recorrido en el carro, pues es una hora muy única, muy especial porque estás Dentro solo del los carro. dos, solo los dos, yo manejando y él al lado. Mm, Y él me empieza a preguntar, bueno, cuéntame de la campaña, ¿cómo vas? mm, ¿Cómo te ha ido consiguiendo aliados? ¿Cómo te ha ido con la parte programática? ¿Cómo te ha ido con la parte económica? mm, Bueno, empezamos a hablar y mi papá opinándome, dándome consejos, sugerencias, llama a tal persona, no te olvides de tal otra persona. ujú. Me acuerdo que me dio un consejo que lo tengo que volver mucho más vigente. Me dijo, no abandones completamente el Partido Conservador. El Partido Conservador, yo sé que tú vas independiente, sé que vas, pero no te separes tanto del Partido Conservador que él te puede llegar a ayudar Y en lo has algún tenido momento. en cuenta. Sí, lo he tenido en cuenta. Es un mensaje de mi papá que nunca se me va a olvidar. ¿No? Oye, y esta decisión de lanzarte a la presidencia, consultada por tu familia, o sea, se sentaron un día tu esposa y tus hijos y dijeron, bueno, vamos para esto. Pues no fue así como un momento en el tiempo que uno dice, bueno, vamos a tomar una decisión muy importante de familia y quiero estar ¿No es seguro. tan así? No, es más implícito, pues Sí. porque lo han visto a uno, Mm, recorrido, hoja de vida, experiencia. Yo siento que también se dan cuenta que es lo que más lo motiva a uno, o sea, que es lo que le produce pasión, energía. mm, Y yo creo que ellas se han dado cuenta que lo público, el trabajo en el gobierno, recorrer el país, resolver un problema, incluso enfrentar crisis, mm, ataques, mm, han visto a uno moverse en ese mundo y saben que esa es mi vida. mm. Entonces, creo que lo raro para ellas hubiera sido que yo dijera, no me quiero meter en nada de esto, ya me aburrí de la política, no. Ellos lo ven como algo muy coherente, como muy natural, y por lo tanto no es una gran discusión. Pero la presidencia sí estaba dentro de esos sueños, porque, a ver, hay quienes nacen con el sueño de ser presidente y hay otros que es más bien un sueño construido. Sí, yo esa pregunta me la he hecho muchas veces. Claro, yo desde joven siempre decía la política me gusta. Después me fui como por un camino distinto, Mm, que es el del economista, que es un poco más técnico, más funcionario, ministro. Entonces la política, y como que la política electoral siempre estaba como a un lado, pero yo diría que sueño sí, obsesión no. Es decir, no como que, oiga, esto lo tengo que hacer y tiene que ser ya, y mm, entonces, no, como dejar también, yo he sido muy como que dejar que la vida me vaya llevando y me vaya poniendo las oportunidades y uno va escogiendo y va labrándose su propio camino, como que no me tracé una ruta de decir es que yo quiero estar en tal sitio cuando tenga 30 y cuando tenga 40 y cuando tenga 50. No, dejar que la vida le vaya dando a uno el ritmo, pero siempre en lo público y yo sabía que en el fondo lo público termina con la mega. mm, ¿Cuál es la mega? Pues la presidencia de la sin República. duda. Los que hemos seguido tu trayectoria y demás, siempre, pues por lo menos yo, o sea, la imagen que me daba estadista, números, cuantitativo, estructurado, ¿no? Como que ese ha sido como un sello un poco en tus cosas, pero ya meterte en esto, o sea, toca sacar un lado de mucho aguante, mucho más humano, mucho más empático, mucho más... qué tan cierto es que tú eres esta persona un poco tan estadista en todos los aspectos de tu vida? Mm. O en qué aspectos no lo eres? A ver, yo creo que hay habilidades que uno va desarrollando en función de la necesidad. También creo mucho en eso. Mm, Entonces, pues toda esa parte numérica, cuantitativa, como tú dices, en la carrera mía, como mi profesión de economista, no te da, la profesión de economista no te da para ser un charlatán. Tú tienes que ser serio, la cifra, la proyección, el argumento, eso es lo que te gana un espacio en esa profesión. Si tú llegas a echar cuentos, la gente inmediatamente se da cuenta y te descarta. Entonces, yo, la seriedad viene del lado de una profesión que yo escogí, que por cierto me encantó y fue mucha suerte porque yo llegué a estudiar economía y pues sin saber mucho qué era economía y me cautivó y seguí en y esa carrera funcionó. y funcionó y llegué al ser, cuando ya estaba estudiando en los Andes el pregrado y la maestría dije quiero hacer el doctorado y seguí en esa ruta.
pero siempre pensando que la economía me gustaba para hacer bien las cosas en la órbita de lo público, no la economía en sí misma porque los modelos o las cifras, sino pues porque quería tener una herramienta que me sirva para resolver problemas públicos, problemas del país, Sí. problemas de la colectividad. Entonces, ahora, claro, ahora hay que desarrollar unas habilidades distintas a las del economista. La política es otra. La política, lo que dices tú, es calidez, es empatía, es tiempo para oír, no tanto de pontificar y sermonear, no, es más como de absorber, ir formándose Pero eso es lo que opiniones. tú eres también, ¿o no? Pues me gusta y yo siento que son habilidades pues, que tengo nunca lo he pensado en estos términos, es muy buena tu pregunta, es como que siento que uno tiene como habilidades y potencialidades y Mm, fortalezas. Desarrolla más en unas cosas en un tiempo de la vida y después tiene que desarrollar otras. Por ejemplo, claro. ahora pues no estoy desarrollando ninguna habilidad cuantitativa. No. Todo es cualitativo, todo es más de la parte, Y digamos. te sientes cómodo en esa Sí, sí, función. sí, sí, me gusta y no es que tenga que hacer un esfuerzo, no, es que no, me gusta salir a la calle y hablar y conversar y venga, tomémonos un café, cuénteme, Mm, quiero ser presidente de Colombia, mm. cuénteme cuál es su principal preocupación, a qué le debería dedicar yo mi tiempo, cuál debería ser mi prioridad, cuénteme, y me encantan esas conversaciones en cualquier esquina. Entonces, bueno, es un buen complemento también para la vida. ¿Te consideras una persona flexible, digamos? Sí, No solo en sí. trabajo, sino en tu casa, en la crianza de tus hijas, en tu matrimonio. Sí, sí, yo creo que no soy tan de ideas fijas, esa persona terca, Ujú, llevada a su parecer. Puedo acomodarme, puedo tener flexibilidad y también evolucionar con el tiempo, cambiar, mm, ¿no? mm. Los hijos, las hijas en mi caso ayudan mucho a esa evolución. Es que uno aprende mucho de los hijos. Aprende mucho, precisamente como son, pues como siempre están dispuestas, las primeras personas que te hacen una crítica, además, una crítica muy honesta. Pero no que te Papá, la piensa, hacen. ¿no? Uno la ve en Uno ellos, la ve sin en que lo ellos. digan. Así No, es. es muy distinto. Mira, en el tema del matrimonio, estar casado con una persona como le tocó a tu mamá con tu papá, Sí, pues digamos que mantener un matrimonio de tantos años estable y una familia estable cuando no hay tanto tiempo y disponibilidad de tiempo no siempre es fácil. En tu caso, ¿cuál ha sido eso que los ha salvado en momentos duros, eso que los ha mantenido juntos en momentos donde, como tú decías, 8 años donde sí. puedes sin parar? Mira, ¿sabes? Creo yo cuál es la variable clave, la confianza. Mm, Porque la confianza da libertad. Y mm, yo creo que para uno ejercer estos trabajos necesita mucha libertad, necesita poder sí. decir, mira, me toca salir mañana, tengo que viajar. Y si tú tienes una pareja que empieza a dudar, a angustiarse, y qué va a pasar y para dónde se va a Qué ir. calvario. Sí, no. Es la confianza. Y la confianza te da a ti la libertad y el espacio para hacer tu trabajo bien. Y creo que en el fondo esa es la clave. ¿Cuántos años llevan casados? Nosotros casamos en 1998, en enero 10 de 1998, o sea que estamos en el 27, año 27. Wow, Sí, 27 años de bastante casados. tiempo, bastante tiempo. ¿Te gusta esa Y eso etapa del que matrimonio? Como ya después de tantos años. estamos viviendo una nueva fase, que es la de las Mm. hijas yéndose de la casa. ¿Y qué tal? Entonces, eh, bien, bien, pues al final del día las hijas van y vienen, porque Mm, por alguna u otra razón siempre hay alguna por ahí que es que no sé qué, que... Entonces, es una nueva fase, ujú, es una fase que a mí me ha correspondido con esto de la política. mm. Entonces, pues estoy sobreestimulado porque estoy Sí. todo el día reaccionando, respondiendo, moviéndome. Entonces, la verdad, te soy sincero, no la he sentido. Ujú, No he sentido esa nueva etapa. mm, Cristina, digamos que la ha asumido eh, con un nuevo trabajo para ella, está ahora de profesora en la Universidad del Rosario, mm. está muy dedicada a eso. Pero creo que todavía no hemos encontrado o sea, no hemos tenido el El momento nido de vacío. realidad de decir, bueno, a ver, ya este nido vacío y en medio de una normalidad. Todo ha sido como también en medio de una campaña política Claro. que no es un escenario normal. Mauricio, ¿cómo te cuidas en el sentido de, yo no sé si tú crees como en temas de energías, de protección? Te lo pregunto porque en este mundo pues se ve mucha cosa sucia.
Sí, ¿Cómo te proteges? ¿Qué herramientas usas a la hora de sentirte en un lugar de pronto vulnerado o que no está tan chévere o que no es tan sano? ¿Qué no, mecanismos sí, usas? fíjate que no pienso mucho en eso. Mm, Práctico, ahí sí sí, soy muy práctico. práctico. eh, sí, tiendo más para serte totalmente sincero, tiendo a subestimar un poco todo eso y no lo debería subestimar tanto. Debería estar pensando siempre, y aquí qué hay, un poquito más desconfiado y qué puede haber acá de energías que no son positivas. Pero no pienso mucho en eso. No soy supersticioso tampoco. Ujú, ujú, Mm, soy creyente, soy católico, pero no soy una persona eh, excesivamente religiosa. ujú. O sea, no estoy todo el día pensando en esto. Tengo mi fe, tengo mi creencia, tengo obviamente soy además educado en un colegio católico y tal, entonces sí, tengo la fe, pero vivo una vida un poco más práctica. Pero en este mundo que tú me dices, Mm. que es como de ver un poquito más allá, tengo un muy buen amigo que es el doctor Santiago Rojas Ah, sí, y a maravilloso. él lo consulto de vez en Mm, cuando tengo así como cositas que no me cuadran del mm, todo, ujú, dudas. mm. Incluso él es un gran observador de lo que pasa en Colombia. Me ha Sí. dado unas ideas maravillosas desde el punto de vista de cómo pararse en la cancha como candidato presidencial Mm, frente a un país con los sentimientos que tiene hoy, con las energías que hay hoy. mm. Entonces en él confío muchísimo. Y no soy muy tampoco de carta astral, pero ya que estamos en ese campo, tengo una compañera de universidad que se dedicó después de estudiar economía, es como una vocación tardía a ser astróloga, Ujú, se llama Diana Castro, ujú. y de vez en cuando, no mucho, no más de una vez cada 2 años. ¿Y no te ha dicho qué ve? ¿Qué ve No, el es que hay próximo? pendiente llamarla. Hay Hace que rato estoy por llamarla. llamarla, pero que la última vez fue hace como 2 años. A ver qué ve, a ver qué está viendo en este Sí, momento. hueso se ve. Entonces, como ves, soy pragmático, es la mayor cantidad de información posible. Ujú, Así como me gusta hablar con un sacerdote y que me mm, diga y que me opine y que me dé su orientación. Tengo amigos sacerdotes muy cercanos, por ejemplo, el padre. Soy em, muy cercano a toda la comunidad del Minuto de Dios, no, hago parte de su consejo directivo, ujú, entonces pues a través de ellos hablo mucho, me dan opiniones, sí, me ujú, dan sus insumos, en fin, trato de oír la mayor cantidad posible de voces, ujú. sin excluir a nadie. Por ejemplo, ha habido momentos, no sé, momentos de quiebre en tu vida, no sé si la muerte de tus papás, situaciones complejas, donde hayas dicho, hombre, yo de pronto necesito ayuda psicológica, una terapia, un acompañamiento, un... No he estado en ese punto, pero sí entiendo mucho la necesidad Mm, y un poquito lo que te digo del doctor Santiago Rojas. sí, No es, hablamos de eso, hablamos como del equilibrio, la estabilidad, tensiones, mm, dolores. ujú. Siempre es Él no es importante. psicólogo ni psiquiatra, pero Pero hace un poco de para psicólogo. propósitos míos hace esa tarea muy bien. Y en el caso, digamos, familiar, entendiendo perfectamente la necesidad de apoyo y la necesidad de estar en manos expertas cuando se necesita para algún miembro de la familia, sin ningún problema. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama Celia, no sé si la has oído, pero es una plataforma de salud mental, la más grande en Latinoamérica, que permite es hacerlo online, porque es que ahora la gente cree que la ayuda psicológica tiene que ser ir al consultorio. No, uno puede ahora pedir ayuda muy sencillo y eso está como muy, Y funciona bien. y funciona muy bien. Qué bueno. Volviendo al tema de los quiebres, Mauricio, ¿cuál recuerdas tú que ha sido como el gran quiebre en tu vida emocional? Que te ha puesto a tambalear un poco. A ver, yo he tenido golpes duros Ujú, en la parte profesional, mm, que se convierten como en desafíos. sí, No me han derrumbado, más bien me he crecido y me he fortalecido alrededor de esos ¿como desafíos. cuáles? Entonces, por ejemplo, cuando yo fui ministro de Transporte, Ujú. tenía 36 años, de repente, muy súbitamente, estalló un escándalo. Y yo estaba metido en la mitad de ese escándalo, no porque hubiera hecho yo nada indebido, ni mucho menos, sino porque estaba en el sitio donde estalló el escándalo, que era el escándalo de Dragacol, Mm, de un contratista inescrupuloso, ladrón, delincuente, que venía trabajando en el Ministerio de Transporte desde hacía muchos años antes de yo llegar, y estando ahí fue que consumó el robo. Entonces yo quedé metido
Y obviamente al principio, pues un poco contra la pared, Mm, dando explicaciones, qué pasó, qué hice, por qué. Y eso me tomó un tiempo explicarlo bien mm, y mostrar y obviamente a todos los entes de control que investigaron, en fin. ujú. Entonces fue exigente porque fueron varios años y años donde tú no sabes cuál va a ser el desenlace y cuál va a ser el Un resultado. poco en estado de alerta. Estado de alerta y viviendo siempre con esa preocupación. Y así se me fueron unos años muy importantes que fueron, di tú, de los 36 que tenía yo cuando explotó eso, por ahí a los, no sé, 40, 42. Son unos años donde Mm, nacieron las hijas, todo, y vivíamos siempre con esa angustia. mm, Pero bueno, todo se aclaró, todo se resolvió. Era evidente que era un caso de insisto, una persona muy malintencionada, un delincuente que acabó condenado. Y explicar lo que había sido el rol mío en medio de todo ese mm, entramado. Y pues explicar que no, que del lado mío pues no había habido ninguna actuación mm, indebida, ilegal, indelicada, ¿no? Sino mm. que habíamos operado con normalidad, simplemente que había habido un ladrón, punto. Se entró un ladrón a tu casa. Como tantas veces. Entonces, eso fue duro y fueron varios años. Y estando ya en el gobierno de ministro de Hacienda, pues los desafíos, ¿no? Mociones de censura, debates duros, ¿no? De esos que tú sientes la presión, pero ahí pesa es la serenidad, la tranquilidad. Y yo invoco mucho la actitud del estilo de mi papá, que era tranquilo. Usted, todo tiene explicación, todo Eso hay es que un gran saberlo. regalo, ¿no? Sí, entonces, nunca me asustó. El miedo es lo peor. El miedo, tú entras a una cancha a hacer un partido de fútbol, con miedo pierdes. Ujú. Te entras al Congreso de la República a pararte allá, en el atril, con miedo, pierdes. Es estar sereno, tranquilo, tus explicaciones, ¿no? Prepárese bien. Es el consejo que yo le doy a todo el mundo. Vaya bien preparado y usted responde y no se deje enganchar en la cosa emotiva de que lo van a tratar de debilitar diciéndole cosas horribles, maltratándolo. No, haga eso a un lado. Concéntrese en la cámara que está allá arriba, que es la que realmente importa, no en el circo que hay allá abajo. Mm, Concéntrese en la cámara y déle las explicaciones al país y eso siempre me ha funcionado muy bien, porque me permite como aislarme sin duda. de la emoción, de la emotividad del momento allá, de la gente gritando me permite estar pensando como un poquito Y desprendido de eso. una vez que pasa ese momento donde ya pones a prueba tu practicidad, tu serenidad, como dices, ¿con quién te derrumbas después? ¿A quién llamas? Tu esposa es la que te dice, o sea, ¿quién es tu sostén después? Porque uno sí puede ser práctico y demás la gran mayoría de veces, pero sin duda hay alguien siempre que es como esa persona a la que uno llama diciendo, Pasó esto, sí, sí, o estoy a punto de derrumbarme. tal vez el desahogo, ¿no? Ujú. No, no, no tanto como una expresión de rabia, de frustración. El desahogo para mí es, bueno, Cristina, la familia, mis hermanos, siempre, bueno, mis papás en su Ujú. momento, pero hoy mis hermanos, pasó esto, miren esto, qué piensan de esto, qué horror, qué vaina, miren lo que hizo este, ¿no? Mm, El desahogo, miren la deslealtad de tal persona, ese tipo de cosas, ¿no? Em, y soy muy amigo de un compañero de colegio que ujú, hemos tenido vidas paralelas ujú, y hablamos mucho y es un muy buen consejero, mm, que es Mauricio Reina, ujú. con quien tenemos un podcast, por cierto. Sí, sí. Entonces hemos forjado una amistad de muchos años y Mm, nos conocemos muy bien siendo dos personas muy distintas, sí. estilos, maneras de ser, gustos muy distintos. Pero creo que ha sido tantos años que confío mucho también en su criterio, él me conoce muy bien a mí. Mm. Mauricio, ¿qué característica tuya, si tú te pones a mirar para atrás y echas para atrás la película, crees que ha sido la que a ti te ha permitido lograr lo que has logrado? O sea, esa característica tuya que tú dices, yo he llegado a donde estoy Mm. gracias a que soy esto. ¿Y qué característica te ha tocado ir amoldando un poco y decir, esta no me funcionaba tanto, esta me tocó cambiarla un poco? Bueno, mira, em, ya hablamos de la serenidad y la Ujú. tranquilidad. Esa es una. Eso es fundamental, Ujú, ¿no? Mantener siempre la tranquilidad, no dejarse desacomodar. Eso es clave. Y esa, pues no sé de dónde la desarrollé y cómo la cultivé, pero la tengo. Yo no me engancho fácil en peleas, en pleitos, mm, en gritos, en pegarle una patada a la mesa. No, no. Veo algo que no me gusta, algo difícil, tal, más bien tomo un poquito de distancia, lo proceso mm, y reacciono más cerebral, más racionalmente. mm, Eso ya no sé de dónde viene, eso es un estilo. ¿Qué otra cosa tengo yo?
soy muy disciplinado. Entonces, digamos, como ordenado, pongámoslo así. Ujú, O sea, el escritorio mío siempre está ordenado. ujú. El horario está ordenado. La agenda está ordenada. Em, si tengo que cumplir con un límite, una fecha límite para entregar algo, siempre lo tengo muy presente y hago todo para llegar a ese momento con la tarea hecha. Mm. Eso de la disciplina y el orden, me imagino que es casa, colegio, pero ni siquiera, porque entre hermanos hay diferencias grandísimas en eso. Entonces, pues eso también viene como de su propio ADN. Eso es lo positivo. En lo negativo, a ver, si a mí me falta algo, creo yo, Ujú. es el exceso de eso. A veces yo quisiera poder reaccionar más emocionalmente, no tragármelo tanto, Mm. no aguantar tanto, porque después me arrepiento de no haber dicho de frente, oiga, De eso no que, procesar tanto. sí, no, pero ¿sabe qué? Eso que hizo estuvo mal y fue no sé qué, y desahogarse y gritar. Las personas que han trabajado conmigo, Sí, mujeres muy, sí. muy inteligentes, muy perceptivas, eh, y voy a mencionarlas porque me lo han dicho y yo creo que no tienen ningún problema que yo lo diga públicamente. Tengo dos mujeres que me acompañaron mucho en mi trabajo de gobierno, Ana Fernanda Mayhuasca y Mm. María Fernanda Suárez, dos mujeres muy exitosas profesionalmente. Y entonces un día me dijeron, mire, trabajar con ustedes es muy bueno, muy efectivo, tranquilo, saca las cosas, pero necesitamos que se salga de la ropa. Emociones, Emoción, o sea, pasión. que si alguien le hace una guachada a usted, mi respuesta natural, Mauricio Cárdenas, si alguien hace algo y no, bueno, tranquilas, gajes del oficio, eso hay que entenderlo, ¿no? Sigamos para adelante, no nos distraigamos. Y ellas me decían, no, a eso hay que decir, Berráquese. sí, ese es el madrazo. ¿Cómo así? No, échese el madrazo, ¿no? Entonces, yo creo que el defecto mío es como ser demasiado controlado. Pero y eso me parece curioso porque sé que hay una parte muy sensible tuya, amante del arte, amante del teatro, ¿no? Como que tienes también una sensibilidad por ese lado que yo no sé si todo el mundo sepa que... Sí, es muy raro eso. Hoy casualmente antes de llegar acá, estaba hablando con un artista amigo que se llama Zair García, Ujú, pintor, ujú. artista, y yo le decía, Zair, para mi equilibrio es fundamental ir a ver una exposición, ver un cuadro, como emocionarme, como imaginarme cosas. Me encantan las conversaciones con artistas. Fui mucho tiempo, por ejemplo, miembro de la Junta Directiva del Teatro Libre de Bogotá. Y Ay, entonces ahí tenía todo el contacto con los actores. Me encanta ese mundo, el mundo de la cultura, el mundo de la música también. Me hace mucha falta, pero yo creo que eso es como por enriquecer el espíritu es muy importante. y tener un cierto equilibrio. Eso me gusta mucho Ujú, y es como algo que trato de cultivar bastante. ujú. ¿Qué tan amiguero eres? Mira, tengo un grupo de amigos del colegio, tengo un grupo de amigos de la universidad, tengo después una época, la vida social, por ejemplo, en el gobierno, al final se vuelve tan absorbente todo lo de gobierno que acabas haciendo vidas sociales con tus compañeros de gobierno. Claro. Em, entonces, digamos que soy amiguero, me encanta tomarme un trago, un ron, me encanta el ron. No soy tan amigo del whisky, un roncito, un tequila. Ahora estoy muy en la moda del De las tequila. rocas. Sí, un tequila. Bueno, mis hijas me enseñaron, el otro día estuve en el grado de unas y todas las amigas de ella tomaban el mismo trago. Y le dije, mijita, ¿y este trago qué es? No, papá, es el trago mejor porque es el que menos calorías tiene, ¿Qué es cuál? que es un tequila con un poquito de soda y un poquito de jugo de limón. Ah, sí. Tequila, soda, limón, un ¿Y te poquito gustó? delicioso. Y entonces, bueno, como me dijeron que ese era el que no engordaba, dije, no, pues ese es el mío. Eso me sirve. Además, rico, muy rico en las rocas, obviamente. Oye, ¿y bailas? ¿Eres buen bailarín? Sí, me gusta bailar, me gusta bailar. Obviamente, no soy mejor bailando las cosas de mi época, que son salsa, ¿no? Y Ajá. chucuchuco y Bueno, tal. pero bailar salsa, el que baila salsa, Sí, salsa, viento. salsa a la bogotana, obviamente. O sea, los amigos caleños dicen que no tengo ni idea de bailar salsa, pero bueno. Pero sí quiero, el otro día hubo una reunión de la familia Cárdenas, todas las generaciones en Medellín, éramos como 60 personas y estaba pues todavía estaba mi papá, tíos, primos y hermanos y ya sobrinos y tal. Entonces muchas generaciones. Y ese día quedé preocupado porque mis primos de mi generación y sus parejas bailando reggaetón perfecto.
Entonces le dije a Cristina, estamos quedados. ¿Toca Estamos bailar quedados. reggaetón? Nosotros tenemos que meternos a un cursito de reggaetón, Ay, no, ¿no? bueno. Para poder bailar ya como bailan mis primos, ¿no? Que también tienen la misma edad nuestra. Y entonces dije, no, hay que hacer esa tarea. Pero ese es un pendiente, ese no lo tengo. Después Cristina de cumpleaños me regaló un cupón para ir a tomar la clase Me de... muero. ¿Y fuiste? No, no hemos ido. Tengo el cupón, No, eso sí tengo el cupón. hay que decirle a los que te manejan redes, eso hay que grabarlo. A ir a la clase. Eso hay que subirlo a red. Sí, buena idea. Ahora que todo es influenciador. Claro. Oye, tus hijas, ¿cómo te describen a ti como papá? ¿Eres alcahueta, por ejemplo? ¿O eres igual de, así como eres de disciplinado con tus cosas, eres con tus hijas? No, más bien ha sido una educación parecida a la que recibí yo, como dándoles libertad, dándoles espacio, no estando encima ni de tareas, ni de notas, ni de qué cursos vas a tomar y qué cursos no vas a tomar. Y que Bacán. está, hágale tranquila y apoyándolas, apoyándolas. Tal vez el tema donde yo, como que el único tema donde yo siento que me he metido con algún ejercicio de autoridad, no es nada que ver con la educación, ni sus escogencias profesionales. O sea, cuando veo, pues obviamente esto no pasa todos los días, ni mucho menos, pero tuvo sus épocas, especialmente de adolescencia, esas llegadas a las 3 de la mañana, Mm. ya demasiado tomadas. Y tú con bastante trabajo al día Y yo, siguiente. no, mijita, no, bájale a eso, bájale a eso. Ahí es donde, esos son los momentos que yo te entro y como digo, mira, Mm. no me gusta verte así y cuídate y qué pereza llegar a la casa y que tus amigas, ¿no? Entonces, Mm. en esos momentos es cuando yo les digo algo, de resto no. Mauricio, en el mundo de la política se viven muchas traiciones, desencuentros muy dolorosos, deslealtades. ¿Ha habido una que a ti te haya marcado, de la que puedas hablar? Que tú digas, esto en serio no me lo esperaba, esto en serio me dolió. Pues mira, hay cosas que no he terminado de entender y que no tengo una buena explicación, que no he podido como saber qué pasó, Mm. ¿no? De amistades cercanas que de repente se distancian, pero que nunca hay una cosa, una conversación de decir, oiga, ¿Qué pasó? esto es, esta es la cosa, esta es la causa, esto fue lo que me molestó, ¿no? Que te quedas como con la intriga. ¿Y no has preguntado? Sí, y trato, pero como que no. Esas para mí son difíciles, esas como quedar un poquito en el limbo, quedar sin Es que la saber. incertidumbre es Y la horrible. incertidumbre porque uno diría, bueno, ¿será un malentendido? ¿Será una cosa que uno hizo que no se dio cuenta, que le molestó a la otra persona? ¿O será que la otra persona por alguna razón Mm. está sintiendo algo? O sea, no sé. Pero a veces Esas de me parecen las pronto más difíciles. es solo Esas me quedo. envidia, ¿no? ¿Ah? De pronto no dices, a veces Puede uno ser, puede ser, puede es que ser. uno a veces en las cabezas tan racionales hay que encontrarle un porqué para todo. Sí, Y yo pienso que a veces hay sentimientos que no tienen explicación. Y pues mira, uno se mata yo entendiendo por qué. en los dos o tres casos que podría poner de ejemplo en eso, y prefiero no meterme en los nombres, pero he hecho todo lo posible por tratar de averiguar. Al punto donde pienso que lo que dices tú es cierto, ya no hay una explicación. ¿Por qué pasó esto? Dígame, ¿qué es lo que... Y a través directa, Mm. indirecta, venga. Y cuando la explicación no llega, entonces es porque seguramente no hay explicación. Puede ser una cosa totalmente emotiva, celos, como dices tú, Mm, mm. malestar, o sea, no tengo ni idea. Y eres, Pero ese tipo de circunstancias son las más mortificantes. ¿Por qué? Porque sí, te te quedas entiendo. con la duda, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, Y es que eso es lo que duele, el no entender, porque eso es lo que pasa, como te digo, en las cabezas tan racionales, porque sí. la información a uno le da confianza. Entonces, cuando no la tienes completa, pues uno patina mucho. ¿Y sabes también por qué? Porque a mí nunca se me ha pasado por la cabeza romper una relación con alguien y no decirle nada. A mí O sea, nunca se me ha pasado como decir, ya, no vuelvo a hablar con esa persona. No, si tengo un problema con alguien, lo primero que se me viene a mí a la cabeza, no se me ocurre nada distinto de ir y decir, sí. oiga, esto no me gustó, ¿por qué hizo esto? Venga, arreglemos esto, ¿no? Y es mi instinto hacerlo. O sea, me cuesta mucho trabajo entender las personas que Mm. su reacción es no volver a tener contacto. ¿Te queda fácil pedir perdón? Sí, sí, también, sí, claro. Sí, sí, lo sé hacer y creo que en las parejas es muy importante pedir perdón por cosas que uno hace Mm. y no necesariamente son, digamos, las expectativas de la otra persona y hay que saber decir, mira, qué pena, me equivoqué, Mm. no lo debía haber hecho. Creo que es fundamental ¿Y para tener perdón es una... fácil? Sí, sí, también.
También paso la página muy fácil. No tengo odios, no tengo resentimientos. Se me olvidan las cosas negativas. Muchas veces Cristina me dice, pero ¿cómo te puedes estar abrazando con esa persona que te hizo semejante cosa? Ay, sabes que ya se me ha olvidado. Ya se me había olvidado esa parte. Ay, pero qué ¿No? maravillosa cualidad para ¿No? ser presidente, es así. Sí, entonces, Esa sí sí, es buena. las cosas malas, las cosas negativas, como que las proceso de una forma que las saco. Y se me olvidan por completo. Y de verdad, la que me acuerda es Cristina. Mm. ¿No te acuerdas de esa persona de lo que dijo? Ay, sí, ahora que lo dices, es cierto, pero ya. Mm. Mauricio, ya para ir cerrando un poco, yo no sé si tengas una frase, un lema, una gran enseñanza que hayas adquirido a lo largo de tu vida, que te repitas, un poco como un mantra, por decirlo así, o algún tipo de enseñanza que quieras dejarnos hoy ya para ir cerrando. Mira, cosas pequeñas, no son las grandes frases ni nada de demasiado elaborado, pero siempre he pensado que las oportunidades hay que aprovecharlas. O sea, cuando hay una oportunidad, o la aprovechas o la dejas pasar. Y muchas veces el arrepentimiento viene de dejar pasar oportunidades, Mm. no de haberlas aprovechado. Puede que te salgan mal, Sí, pero agárralas. pero las agarras. Ujú. Que la agarres y te salió mal, no pasa nada. Después quedarte pensando, oiga, debí haber aprovechado esa oportunidad. Eso es lo que te da, eso es lo que te genera frustración. Ahí es donde viene Así es. el remordimiento. Esa es una. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Hay que tener como audacia, Ujú, ujú. como ganas de arriesgar un poco. Arriesgar. Dos, eh, siempre he pensado Ujú. que en cualquier persona, la que se te sienta al lado en un avión, la que está en el consultorio esperando al tiempo tuyo que te atiendan, siempre hay algo interesante, siempre hay algo que aprender, en cualquier conversación. Y el reto está del lado de uno, de extraer, obtener, sacar ese, digamos, esa información, ese conocimiento, esa observación para ti. O sea, el reto es uno es el que tiene que lograr que la otra persona te enseñe algo. Siempre No, es que me aprendes. tocó en la mesa al lado y no sé quién, y no hablamos nada porque no tenía nada que hablar con esa persona. No. No, siempre hay algo, siempre hay una forma. Otra lección que tengo yo de la vida. Otra es, me gusta mucho pensar en los fracasos, en las derrotas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué aprendí? Mm, Pienso mucho más en eso que en los éxitos. mm. Aprender de los errores, aprender de cuando uno se resbala. Ese tipo, le paro muchas bolas a Y ello. aprender a hablar de ellos, ¿no? Es tan Sí, importante sí, no esconderlos. reconocerlo, ser De- un poco más abierto. sí, esto me pasó y me pasó así y está Sí, bien. sí, Eso es muy importante. sí. Cristina, mi señora, es muy así, es muy abierta, es muy transparente. No, Mm, no filtra tanto. Yo soy un poquito más prudente, ¿no? ujú. Ella no muestra sus cartas mucho más Mm. fácilmente. Mauricio, y ya, para cerrar, en esa cabeza práctica, ¿qué te dice tu corazón de cómo va este proceso a la presidencia? Mm, Qué buena pregunta. Mira, lo primero que me dice el corazón es que independientemente del resultado, Ujú, el proceso en sí mismo vale la pena. mm, Es enriquecedor. Me vuelve una mejor persona. Porque, como decíamos al comienzo, te nivela un poquito tus fortalezas, te compensa, ujú, te ujú, mete a desarrollar otras habilidades, otras capacidades, y yo creo que eso para mí como ser humano, indiscutiblemente, es una ganancia. El proceso vale la pena. mm, Si al proceso se le pone el resultado de ganar las elecciones, bueno, la sacamos del estadio. mm, ¿Seremos capaces de lograr el resultado? Yo digo, no es fácil, mm, no es fácil. Hay muchos candidatos, hay mucha gente buena y sobre todo hay un sentimiento hoy en Colombia, hoy, que parecería favorecer a los extremos, mm, a la polarización, al populismo. Pero he tomado la decisión de que dar la pelea por la sensatez, por la experiencia, por las políticas prudentes, moderadas, efectivas, por la seriedad, dar esa pelea vale la pena. mm. Y estoy decidido a dar esa pelea.
O sea, si el país dice, no, yo lo que quiero es estos charlatanes y los cuenteros y los embaucadores y los culebreros y la gente que, si esto se volvió la competencia de el que más habla, el que más grita, bueno, ya es una decisión del país. Pero hay que dar la pelea por tener un presidente que sea un presidente serio, presidente experto y un presidente con capacidad probada. Y que no le tenga miedo a tomar decisiones difíciles y que no tenga así la verdad, no tenga miedo a decir la verdad, que no tenga miedo a decir las cosas como son. Entonces, me gusta eso, me gusta y en eso encuentro, y creo que hay mucha gente en Colombia que está de acuerdo y que le gusta también, y dice, sí, ese es el camino, hagámosle. Yo al final, si tú me preguntas, como presidente de Colombia, ¿cuál sería el legado que quisiera dejar? Y a lo que más, para mí me daría más satisfacción, es que la gente dijera después, oiga, es un buen modelo, ese es el tipo de presidente que necesita Colombia hacia adelante, ¿no? Una persona seria, humana, que conoce los temas, que da las respuestas concretas y que se preocupa porque el país esté bien. Y genuinamente se preocupa sobre todo por los más pobres de Colombia. Esa es mi preocupación. Este país tiene mucho problema, mucha desigualdad, mucha pobreza. Por eso estoy yo en lo público. No es porque aquí es que queremos hacer más carreteras y más autopistas. No, es para que Colombia sea un país con menos pobreza. Esa es la verdadera motivación mía. A la gente le parece raro que una persona de estrato 6 piense que su obsesión y su preocupación es reducir la desigualdad y la pobreza de Colombia. Pero eso es lo que me motiva a mí, esa es la verdad. Eso es lo que yo quiero hacer. Y defender la sensatez, yo me quedo con eso, que es una frase muy atractiva. Defender la sensatez. Mauricio, muchas gracias por haberme dejado ponerte la lupa a ti, a tu historia, a tu familia, a tantas cosas maravillosas que tienes por contar. A ti, muchas gracias por sacar este lado distinto, en un tono muy amable, pausado, sereno, tranquilo, donde podemos hablar más de la parte humana y hablamos más con el corazón. Así que muchas gracias por mostrar esa parte de mí que no es lo que comúnmente sale en las entrevistas. Eso era lo que quería. Mucha suerte. Muchas gracias, la necesitaré.